Buenos días, mi nombre es Claudia Alexandra de la Cruz de la Hoya y vengo de la Universidad Emiliano Zapata, Enfermería y Obstetricia. El día de hoy te voy a hablar de la materia salud reproductiva, que vamos a ver en total 6 temas, que es planificación familiar, fecundación, desarrollo, crecimiento embrionario, el embarazo en la adolescencia y sus riesgos y enfermedades de transmisión sexual. Así que comencemos. El primer tema es planificación familiar. ¿Qué es la planificación familiar? La planificación familiar básicamente engloba todo el conjunto de prácticas utilizadas por una pareja con el fin de que ellos puedan manejar y controlar cuando ellos quieran tener un hijo, un bebé. Más que nada ellos controlan la reproducción. Gracias a la planificación familiar las personas pueden decidir cuándo es el momento que ellos quieren formar una familia. Así como el número de hijos que desean tener. De ese modo, las relaciones sexuales se han desvinculado del hecho de tener descendencia, más que nada porque ahorita muchas personas no están enteradas de los métodos anticonceptivos y todo eso, y hay veces que las personas salen embarazadas sin quererlo, y por eso es muy importante tener en cuenta, antes de formar una familia, estar bien informados sobre la planificación familiar y todo lo que engloba, ¿ok? Dentro de los métodos de planificación familiar se encuentran tanto los métodos que impiden la gestación como aquellos que pretenden aumentar las posibilidades de conseguirlas. Por ejemplo, los métodos que impiden la gestación pues son los métodos anticonceptivos, que más adelante te explicaré un poco de ellos. Y pues los que no pueden tener hijos y desean tenerlos, ahí también ocurre el método de planificación familiar, porque ellos pueden someterse a tratamientos y todo eso para poder tener hijos. Por eso aquí dice, esto también sirve como aquellos que pretenden disminuir la posibilidad de tener un hijo, como los que aumentan la posibilidad de tener un hijo. Bien, seguimos con los métodos anticonceptivos. Estos son los que reducen significativamente las posibilidades de una fecundación o un embarazo en las relaciones sexuales. Los métodos anticonceptivos contribuyen decisivamente en la toma de decisiones sobre el control de la natalidad. La natalidad es el número de hijos que se desea tener o no tener. La prevención de embarazos, así como la disminución del número de embarazos no deseados y embarazos en adolescentes. Todo esto engloba también estos métodos anticonceptivos ayudan para no quedar embarazada si no quieres y puedas tener una buena planificación familiar, y también ayuda para la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Te voy a mencionar algunos métodos anticonceptivos, que es el condón masculino, femenino, píldoras, anillo, inyección, implante, calendario, parche, DIU. Existe una variedad de métodos anticonceptivos, solo es cuestión de saber cuál es el adecuado para ti. Eso le puedes preguntar a tu médico. Existen diferentes tipos de métodos, por ejemplo, el dispositivo intrauterino, métodos de barrera, definitivos. Los definitivos son procedimientos quirúrgicos que se pueden realizar en hombres y en mujeres. Para evitar embarazo de manera permanente, y una vez realizado ya es muy difícil que se pueda cambiar de opinión. Y los métodos de barrera pues son, como les comentaba ahorita, los condones, el DIU, esponja cervical, todos los que les mencioné en un momento. Dispositivo intrauterino es un pequeño dispositivo en forma de T altamente efectivo. Este libera iones de cobre inmovilizando los espermatozoides y hace difícil moverse dentro de la matriz, y estos son algunos de los métodos anticonceptivos. Te voy a mencionar uno de los métodos anticonceptivos definitivos, que es ligadura de trompas y vasectomía. La ligadura de trompas es la esterilización femenina, donde se cortan o se retiran las trompas de falopio para impedir el paso de los óvulos. La vasectomía es un procedimiento de esterilización masculina. Se cortan los canales deferentes para bloquear la salida de los espermatozoides, pero se sigue produciendo el líquido seminal. Estos son algunos de los métodos definitivos. Como les mencioné, una vez hecho ya es muy difícil que se cambie de opinión, porque pues como dice, son definitivos. Ahora vamos con fecundación, desarrollo y crecimiento embrionario. ¿Qué es la fecundación? La fecundación es el proceso mediante el cual dos células, una femenina y otra masculina, se unen para dar comienzo a la gestación de un embrión. La fecundación es el proceso que se da el comienzo a una formación del bebé. En resumidas, la fecundación es cuando se da el bebé, ¿ok? Y el periodo embrionario es la fase en la que se produce la formación de los aparatos del sistema del embrión. Es la fase mediante la cual el bebecito se va formando y todo eso. En esta fase se comprende desde la 4ª hasta la 8ª semana.
Te voy a dar unos pequeños conceptos, que es espermatogénesis. Es el proceso de formación de los gametos femeninos donde se producen en los ovarios. Reproducción. Es la capacidad de todos los seres vivos de engendrar en algún momento otros seres semejantes a ellos. ¿Ok? Es cuando se tienen a los bebés y todo eso. La reproducción sexual implica la fecundación, o sea, la fusión de gametos masculinos y femeninos para producir un cigoto. La gametogénesis es el proceso por el cual ciertos organismos como el humano y algunas de las plantas inician el proceso de división celular para la formación de gametos o células sexuales. Se producen en las células germinales. Las células contienen la información genética. Esto es muy importante porque estas básicamente son las que tienen los genes y todo de la mamá o el papá. ¿Okay? Aquí. La fecundación es un proceso biológico que se caracteriza por la unión de dos células, el gameto masculino y el gameto femenino, y que a su vez genera la primera célula de un nuevo individuo. Hay que tener en cuenta que la fusión de dos células produce una célula distinta llamada cigoto. La fecundación implica, por lo tanto, el inicio de una nueva vida. Resumida cuenta, de nuevo, como lo pasado, es una nueva vida. Y los cromosomas. Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el centro de las células que transportan gametos largos de ADN. El ADN es el material que contiene los genes y es el pilar fundamental del cuerpo humano. Las mujeres tenemos 2 cromosomas X y los hombres tienen un cromosoma X y uno Y. Los cromosomas vienen en pares. Normalmente cada célula en el cuerpo humano tiene 23 cromosomas, que son 46 en total, de las cuales la mitad proviene de la madre y la mitad del padre. Seguimos con embarazo múltiple y las características de los tipos de embarazo múltiple. Un embarazo múltiple es aquel en el que se desarrolla uno o más. Estos se producen como un resultado de la fecundación de 2 o más óvulos. Cuando un óvulo se divide, dando lugar a este caso a gemelos genéticamente idénticos. Los gemelos pueden ser monocigóticos, en cuyo caso son idénticos, o disigóticos. Te voy a explicar qué significa cada cosa. Gemelo monocigótico producen de un solo óvulo que se ha dividido en 2 partes que han seguido desarrollándose por separado hasta formar 2 bebés genéticamente idénticos. Estos vienen siendo pues los gemelos como los conocemos normalmente, porque pueden ser del mismo sexo y físicamente muy similares. Y los disigóticos, por lo contrario, son el resultado de una fecundación múltiple, es decir, que la madre tenía uno o más óvulos y que estos óvulos fueron fecundados por distintos espermatozoides, por lo que, aunque se concibieran al mismo tiempo, son bebés totalmente distintos, que podría ser del mismo sexo o no, y el parecido podría ser idéntico o no. Estos no son completamente idénticos. Los monocigóticos son los que son casi idénticos. A continuación te mencionaré los riesgos en el embarazo múltiple. Puede ser un parto prematuro. La posibilidad de que los bebés nazcan antes de los 9 meses aumenta un 60% en estos casos. Y la hipertensión arterial, un incremento de la presión sanguínea durante el embarazo, la diabetes gestacional, un aumento de glucosa en la sangre durante el embarazo. Eso le pasa a la madre. Y los bebés pueden sufrir retrasos en el crecimiento intrauterino y esto puede afectar el desarrollo y el crecimiento. Estos son algunos de los riesgos de los embarazos múltiples y pueden presentar también problemas de cordón umbilical, se enredan y con la placenta. La madre puede sufrir anemia durante la gestación y aumenta el riesgo de aborto. Esos son algunos de los riesgos de embarazo múltiple. Ok, ¿qué significa embarazo? El embarazo es el periodo que transcurre en la implantación del cigoto en el útero hasta el momento del parto. ¿Ok? Y el embarazo generalmente dura de 9 meses o 37 semanas y a 39 y es dividido por trimestres, que es primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre, ¿ok? Recordemos, el embarazo generalmente dura 9 meses de 37 a 39 semanas y es dividida por trimestres. El primer trimestre es una etapa fundamental en la que se forman los órganos vitales del bebé.
El segundo trimestre las molestias iniciales han desaparecido y esta es la etapa más significativa en el bebé, la del segundo trimestre. El tercer trimestre el niño continúa creciendo y en las últimas semanas el cuerpo de la madre se prepara para el momento del parto, la preparación a la maternidad y ayuda a afrontar mejor la llegada de su bebé. ¿Ok? El embarazo en adolescentes. Ahora, hoy en día, esto es muy común y es muy importante que las personas, más que nada los adolescentes, están informadas como debe de ser para que no ocurra esto, porque sí tiene sus riesgos, pero te voy a decir cuáles son los embarazos en los adolescentes. El embarazo precoz, también denominado embarazo en adolescente, es aquel que se produce cuando una mujer se encuentra en su etapa de pubertad, que esto es entre los 10 y los 19 años, según la Organización Mundial de la Salud. Al producirse el embarazo durante la etapa de adolescencia, la niña es fértil pero se encuentra experimentando diferentes cambios. Es decir, está preparada, pero eso no quiere decir que sea madre, porque estás preparada para tener un bebé con tu organismo listo, pero no quiere decir que estás lista mentalmente ni económicamente ni nada de eso. Por eso es muy importante informarse, porque los embarazos en los adolescentes hoy en día es un caso muy sonado de esto. Es más que nada porque las niñas no están informadas como deben de ser. Y dice, el embarazo precoz es el fruto del deseo de los adolescentes de experimentación a las relaciones sexuales. Más que nada es por eso y porque no tienen la información necesaria de los métodos anticonceptivos ni nada de eso de lo que les expliqué ahorita. Los síntomas del embarazo en la adolescencia es retraso en la menstruación, cambios en los pechos, náuseas o vómitos, cambios en el olfato y en el apetito. Estos son algunos de los síntomas que puedes presentar. Y falta de periodo, aumento de los senos. Aquí está, les puse unas pequeñas imágenes. Y tiene complicaciones. Sí tiene complicaciones el embarazo en la adolescente, por eso es muy importante poner atención. Las adolescentes embarazadas tienen un riesgo mucho mayor de sufrir complicaciones durante el embarazo, como placenta previa, preeclampsia, que esto es la hipertensión arterial durante el embarazo, parto prematuro, anemia grave, rotura prematura de aguas, mayor riesgo de que no acuda a las visitas ginecológicas. Eso es muy malo porque muchas veces, como no tienen la información, no acuden a sus visitas como debe de ser, y eso les va afectando pues a ella, tanto a ellas como al bebé, porque pues no tienen sus chequeos como deben de ser y tienen mayor dificultad a la hora del parto. Y por último, las enfermedades de transmisión sexual. Las enfermedades de transmisión sexual son infecciones que se transmiten una persona a otra a través del contacto sexual. Las causas de las enfermedades sexuales son las bacterias, parásitos y virus. Algunas de las enfermedades de transmisión sexual puede ser clamidia, hepatitis B, sífilis, virus del papiloma humano, gonorrea, VIH-Sida, candidiasis, sarna, sífilis, piojo genital, verruga genital, tricomionasis, y todo eso son algunas de las enfermedades de transmisión sexual que puede presentar algún adolescente. Por eso es muy importante siempre usar métodos anticonceptivos y estar bien informado, porque esto puede llegar a ser muy peligroso y muchas veces no se tiene la información necesaria. Por eso es importante acudir a tu médico, checar cuál es el método que más te es conveniente a ti y para que no sufras ninguna enfermedad de este tipo. Tanto el riesgo en el embarazo, las infecciones, los embarazos múltiples, todo es muy importante que estemos muy bien informados para no padecer ninguna enfermedad o algo que después nos vamos a arrepentir. Por eso siempre es mejor estar checándonos y mantenernos informados. Y me dio gusto compartir un poquito de lo que yo sé con ustedes, y para que ustedes también compartan con sus familiares, amigos y todo, porque es importante que todos tengamos esta información, porque muchas veces las personas por pena, por miedo, no comparten este tipo de información. Es cuando las personas les pasan las cosas y después no saben qué hacer. Pero pues espero que te haya servido y gracias por ver este video.